La luz del sol comenzaba a filtrarse por las cortinas del orfanato, lanzando un brillo suave sobre el suelo de madera. Era mi último día allí, y una mezcla de nostalgia y expectativa me envolvía como una manta. Me levanté de la cama con un nudo en la garganta, mirando alrededor de la habitación que había sido mi refugio durante tantos años. Las paredes estaban adornadas con dibujos que había hecho a lo largo de mi infancia, y cada uno de ellos contaba una historia de sueños y esperanzas. «Valentina, querida, ven aquí», llamó la voz de doña Clara, la educadora que siempre había sido como una madre para mí. Sentí que mi corazón se aceleraba. Era hora de la despedida. Me vestí rápidamente, intentando ocultar la ansiedad que me consumía. Acelerada, me puse un vestido sencillo, pero que adoraba, y recogí mi cabello en un moño despreocupado. Cuando entré a la sala de estar, vi a doña Clara con una tarjeta en las manos, su mirada amable llena de emoción. «Aquí tienes, mi niña», dijo ella, extendiendo la tarjeta. «Un pequeño recuerdo para ti. Nunca olvides de dónde vienes». «Gracias, doña Clara», respondí, tratando de mantener la voz firme, pero las lágrimas amenazaban con escapar. «Prometo que haré valer esta nueva oportunidad». Ella sonrió, pero sus ojos estaban llenos de tristeza. «Eres una joven fuerte, Valentina. Recuerda siempre eso. Ve y conquista el mundo». Con un último abrazo, dejé el orfanato atrás, y la puerta se cerró suavemente, como un eco de todo lo que había vivido. El aire fresco me envolvió tan pronto como salí, y la luz del día parecía invitarme a dar el primer paso hacia lo desconocido. Un coche esperaba afuera, un vehículo lujoso que parecía prometerme un nuevo comienzo. El conductor, un hombre de traje oscuro y expresión neutra, abrió la puerta para mí. «Bienvenida a tu nueva vida, Valentina», dijo él, sin mucha emoción. Me senté en el asiento de cuero y, mientras el coche se alejaba, miré por la ventana, observando las calles pasar rápidamente. Almohadilla, almohadilla, almohadilla. El orfanato se convirtió en una mancha distante en mi memoria, pero la sensación de pérdida aún pesaba en mi corazón. ¿Qué me esperaba en la mansión del empresario Raúl Jiménez? No lo sabía, pero la esperanza palpita en mi pecho. Cuando llegamos a la mansión, apenas podía creer cuán imponente era. Las paredes blancas relucían bajo el sol, y los jardines eran un espectáculo aparte, con flores coloridas y caminos de piedras. El conductor me ayudó a salir del coche. Antes de que pudiera recuperarme de la admiración, se abrió la puerta de la mansión, revelando a un hombre alto y delgado. Tenía una mirada crítica, como si estuviera evaluando cada uno de mis movimientos. «Debes ser Valentina», dijo con un tono de voz formal. «Soy Ernesto, el mayordomo. Ven, te mostraré tu nuevo hogar». Sentí un escalofrío en el estómago mientras lo seguía. La mansión era vasta, llena de habitaciones y pasillos que parecían interminables. La decoración era sofisticada, pero había algo opresivo en el ambiente. Ernesto se volvió hacia mí en uno de los corredores. «Tendrás tus responsabilidades aquí. El señor Jiménez espera que te adaptes rápidamente», dijo, su voz carente de emoción. «No lo decepciones». «Haré lo mejor que pueda», respondí, tratando de sonar confiada, pero la presión de sus palabras pesaba sobre mí como una sombra. Ernesto me llevó a mi habitación, que era espaciosa y bien iluminada. Había una ventana grande con una vista deslumbrante del jardín, pero la belleza del lugar no lograba alejar la sensación de estar fuera de lugar. Mientras él me mostraba los armarios y las comodidades, no pude evitar notar la mirada crítica que me lanzaba, como si estuviera evaluando si era digna de ese espacio. «Tendrás que acostumbrarte a las reglas de la casa», continuó, sin preocuparse por lo mucho que sus palabras me afectaban. «El orden es fundamental. No dejes que el señor Jiménez se entere de que no estás a la altura de las expectativas». «Entendido», murmuré, intentando ocultar mi nerviosismo. «Almohadilla, almohadilla, almohadilla, haré lo posible por adaptarme». Ernesto asintió, pero no parecía convencido. Se despidió rápidamente, dejándome sola para explorar ese nuevo mundo. Tan pronto como salió, respiré hondo. El silencio de la mansión era ensordecedor. Me acerqué a la ventana y observé el jardín, tratando de encontrar algo de consuelo en aquellas flores coloridas que danzaban suavemente con la brisa. La primera noche en la mansión fue extraña.
En lugar de dormir, me encontré vagando por los rincones. Las paredes parecían susurrar historias de risas y recuerdos que nunca conocí. Cada paso que daba resonaba, y la soledad se hacía palpable. Un impulso me llevó a la biblioteca, donde encontré un viejo álbum de fotos cubierto de polvo. Abrí las páginas con cuidado, revelando rostros sonrientes que parecían tan vivos. Miré cada foto, tratando de imaginar quiénes eran esas personas. La sensación de pertenencia era intensa, pero, al mismo tiempo, dolorosa. En el fondo de mi corazón, sabía que había algo que me unía a esa familia, algo que aún no comprendía. Cerré el álbum y me alejé, pero las imágenes seguían danzando en mi mente, entrelazadas con el recuerdo de la vida en el orfanato. Siempre había deseado una familia, un lugar donde pudiera sentirme amada y aceptada. Finalmente, fui a mi habitación, pero el sueño no llegaba. La oscuridad parecía envolver la mansión, y los ecos del pasado aún resonaban en mi corazón. Me preguntaba si Raúl Jiménez conocería mis miedos e inseguridades. Si tan solo él pudiera entender que estaba allí, no solo como una empleada, sino como alguien que anhelaba amor y pertenencia. Esa noche, mientras la mansión permanecía en silencio, hice una promesa a mí misma: no me rendiría. Encontraría mi lugar en ese hogar, sin importar lo que fuera necesario. Y con esa determinación, finalmente cerré los ojos, soñando con un futuro en el que sería libre para ser quien realmente soy. Almohadilla, 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 me desperté antes del amanecer, cuando los primeros rayos de sol comenzaban a deslizarse por las pesadas cortinas de mi habitación. El ambiente era una mezcla de opulencia y desolación, con paredes adornadas por retratos de personas que nunca conocí. La mansión de Raúl Jiménez era inmensa, y el eco de mis pasos en aquellas amplias salas vacías me recordaba que, a pesar de estar rodeada de lujo, aún era una extraña allí. Me levanté de la cama con un objetivo claro en mente: arreglar la casa. Cada día necesitaba probar mi valía y conquistar la confianza de Ernesto, el mayordomo, que observaba todo con una mirada crítica y desconfiada. No puedes permitirte fallar, Valentina, repetía para mí mientras me metía en un vestido sencillo que encontré en el armario. Mi reflejo en el espejo me devolvía una mirada decidida, pero también un toque de inseguridad se hacía presente. Al bajar las escaleras, el olor del café fresco me recibió. Ernesto ya estaba en la cocina, con sus manos hábiles preparando el desayuno. Me lanzó una mirada rápida antes de volver a su trabajo, como si yo fuera solo un fantasma que atravesaba su rutina. «Buenos días, Ernesto», dije, tratando de romper el hielo. «Buenos días», respondió él, sin mirarme. La frialdad en su voz era como una hoja, cortando cualquier intento de acercamiento. Decidí que no dejaría que eso me afectara. Mientras él se concentraba en las ollas, me puse a limpiar la sala de estar. Los muebles eran antiguos, con detalles de madera que parecían contar historias de tiempos pasados. Con un paño en la mano, limpié cada rincón, sintiendo el peso de la casa y todo lo que podría haber presenciado. Pero, en medio de esa tarea, también luchaba contra la presión que sentía por ser una novata. Cuando terminé, levanté la vista y vi que el sol ya brillaba intensamente afuera. El jardín me llamaba con sus flores vibrantes y colores que parecían danzar al viento. Almohadilla, 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 fui allí, deseando un momento de paz en medio del caos que se instalaba en mi mente. El jardín era un pequeño refugio, un lugar donde los pájaros cantaban y las flores se movían, como si me invitaran a unirme a ellas. ¿Sabes? Si te sientas aquí y solo escuchas, puedes aprender mucho sobre la vida, murmuré a una de las flores, como si pudiera entenderme. Quizás debería aprender de ti. ¿Qué dirías sobre tener esperanza? La brisa suave acarició mi rostro mientras intentaba conectarme con aquel lugar. El sol se filtraba entre las hojas, creando patrones de luz que danzaban en el suelo. Era un momento mágico, y dejé escapar una sonrisa. Pero, en medio de la tranquilidad, el pensamiento de mi collar me atormentaba. El objeto que encontré en el jardín, con su brillo sutil y delicadas piedras, era la única recuerdo que tenía de un pasado que apenas conocía. Valentina. La voz de Ernesto resonó desde el interior de la casa, interrumpiendo mis pensamientos. Es hora de volver al trabajo. Suspiré, levantándome y regresando adentro. Mientras organizaba los libros en la sala de estar,
no pude evitar pensar en las historias que esos volúmenes guardaban. Cada libro, una vida, cada página, un recuerdo. Quería saber más sobre la familia que habitaba aquella casa, sus alegrías y tristezas. Pero, al mismo tiempo, sentía que era un intruso en su historia. El día pasó entre tareas y miradas desconfiadas de Ernesto. Parecía estar siempre vigilante, como si esperara un error de mi parte. Pero estaba decidida a demostrar que merecía estar allí. Cuando finalmente conseguí un momento de descanso, me senté en uno de los bancos del jardín, tratando de relajarme. Cerré los ojos y dejé que el aroma de las flores me envolviera. Fue entonces cuando recordé una historia que escuché en el orfanato sobre una niña desaparecida. La imagen del collar que encontré volvió a mi mente. ¿Qué habría pasado con ella? Almohadilla, almohadilla, almohadilla. Las preguntas comenzaron a surgir como un torbellino. ¿Acaso ella aún estaba viva? Y si era así, ¿dónde estaría ahora? El collar podría ser una pista, tal vez una conexión con lo que ya había sucedido. ¿Está bien? La voz de Ernesto me sacó de mis pensamientos. Él estaba parado en la puerta de la mansión, observándome con una expresión que no lograba descifrar. Sí, solo estaba pensando, respondí, intentando sonar casual. Sobre cómo puedo ayudar más en la casa. Él no respondió de inmediato, pero su expresión se endureció. Ayudar es importante, pero debes entender que aquí no es un lugar de juegos. Tenemos un estándar que mantener. Lo sé. Estoy haciendo lo mejor que puedo. La respuesta salió con más firmeza de lo que pretendía, pero la frustración me invadió. Solo quería ser aceptada, y cada palabra de Ernesto parecía un desafío a eso. Él solo asintió con la cabeza, y antes de que pudiera continuar la conversación, se dio la vuelta y entró en la casa. Sentí una mezcla de ira e impotencia, pero decidí que no dejaría que eso me desmotivara. Era hora de concentrarme en lo que realmente quería, descubrir la verdad sobre mí misma y sobre el collar. Esa noche, mientras el silencio de la mansión se instalaba, volví al jardín en busca de un poco de alivio. La luz de la luna iluminaba las flores, y el collar que guardaba en mi bolsillo parecía brillar con luz propia. ¿Qué me dirías si pudieras hablar?, le pregunté al collar, sosteniéndolo entre mis manos. Eres la clave para descubrir quién soy. La suave brisa parecía responder, susurrando secretos ocultos en las sombras de la noche. Y, aunque no sabía hacia dónde me llevaría esta búsqueda, una pequeña llama de esperanza comenzó a encenderse dentro de mí. No solo estaba en busca de un hogar, estaba en busca de un lugar donde pudiera pertenecer, y tal vez, solo tal vez, ese collar pudiera guiarme hasta él. Así que cuando vi a Raúl Jiménez por primera vez, mi corazón se disparó. Almohadilla, almohadilla, almohadilla tenía una presencia imponente, con una mirada intensa que parecía atravesar mi alma. La luz del sol de la tarde iluminaba su rostro, y la manera en que se movía por el jardín, con una mezcla de confianza y fragilidad, me dejó intrigada. Estaba allí, rodeada de flores que cuidaba con tanto cariño, pero, en ese momento, todo lo que podía sentir era la ansiedad por su llegada. Se acercó, y no pude evitar el nerviosismo que me invadía. ¿Quién eres tú? Su voz profunda y firme resonó, y sentí un escalofrío en el estómago. ¿Qué haces aquí? Yo, soy Valentina, respondí, luchando por mantener la compostura. Estoy aquí para trabajar en la mansión. Valentina. Repitió mi nombre, como si intentara encontrar un significado más profundo. ¿Y ese collar? ¿De dónde lo sacaste? Mi corazón se detuvo por un instante. Miré el collar que relucía en mi cuello, el mismo que había encontrado en el jardín. Yo, lo encontré en el jardín. No sé a quién pertenece. Raúl frunció el ceño, y una sombra de preocupación cruzó su rostro. Ese collar pertenece a mi hija. Mi hija desapareció hace años. Esas palabras resonaron en mi mente como un tambor. ¿Qué podría decir? No tenía idea de cómo ese collar había llegado hasta mí, pero la conexión que insinuaba era innegable. Sentí un nudo formarse en mi garganta. No lo sabía. Yo no quería causar problemas. ¿Problemas? Sacudió la cabeza, como si intentara convencerse de que todo eso era solo una coincidencia. Esto no es solo un problema, Valentina. Es una cuestión de vida o muerte para mí. La tensión en el aire era palpable.
La mirada de Raúl estaba fija en mí, y podía sentir que intentaba descifrar cada parte de mi ser. Era como si intentara entender si tenía alguna conexión con su hija, si yo era la clave para descubrir lo que había sucedido con ella. ¿Puedes ayudarme a entender esto?, preguntó finalmente, su voz más suave ahora. Almohadilla, 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 ¿dónde creciste? ¿Cómo llegaste aquí? Decidí que necesitaba ser honesta, a pesar del miedo que palpitaba en mi pecho. Crecí en un orfanato. No sé mucho sobre mis padres, ni sobre mi historia. Pero siempre soñé con encontrar un lugar al que perteneciera. Raúl me miró con una intensidad que me dejó incómoda, pero también intrigada. ¿Y crees que has encontrado ese lugar aquí? Yo, espero que sí. Pero ahora, con todo esto, gesticulé hacia el collar, no sé qué pensar. Respiró hondo, como si estuviera luchando contra sus propias emociones. Yo tampoco sé qué pensar. Pero necesito saber más sobre ti, Valentina. Necesito entender si puedes ser parte de mi vida, o si esto es solo una cruel coincidencia. No quiero ser un problema, señor Jiménez. Solo quiero un hogar, un lugar donde pueda ser yo misma, donde pueda ser aceptada. El silencio se instaló entre nosotros, pesado e incómodo, mientras Raúl reflexionaba sobre mis palabras. Finalmente, se acercó un poco más, como si quisiera asegurarse de que realmente lo estaba escuchando. Quiero que sepas que, independientemente de lo que descubramos, no te voy a rechazar. Si eres la hija que perdí, o si solo quieres un hogar, quiero que sepas que estás aquí ahora. Eso ya es algo. Un misto de esperanza y miedo se formó dentro de mí. ¿Y si no soy quien esperas que sea? ¿Y si no sé nada sobre lo que pasó con tu hija? Entonces, lo descubriremos juntos. Sonrió levemente, pero había tristeza en sus ojos. No sé cómo te sientes respecto a mí, pero voy a luchar por entender lo que sucedió. Eso es todo lo que puedo hacer en este momento. Esas palabras me tocaron de una manera que no esperaba. Era como si, de repente, hubiera encontrado a alguien que realmente le importaba. Gracias, señor Jiménez. Yo, no sé qué más decir. Almohadilla, almohadilla, almohadilla. Traducción al español. Él asintió con la cabeza, y en esos segundos de silencio, sentí que algo había cambiado entre nosotros. Había una conexión que no podía explicar, una línea invisible que nos unía, y eso me asustaba. Sin embargo, la idea de pertenecer a algo, a alguien, era demasiado tentadora como para resistir. Valentina, comenzó él, necesito que entiendas que todo esto es muy complicado para mí. He pasado por un dolor inmenso, y la idea de perder a otra persona que amo, es algo que no puedo soportar. No quiero ser una fuente de dolor para ti, Raúl. Quiero ayudar, si puedo. Él me observó por un momento, y entonces, de repente, algo cambió en su mirada. Había una chispa de esperanza. Vamos a encontrarnos de nuevo. Necesitamos hablar más sobre esto. Sí, claro. Asentí, sintiendo que la conversación apenas había comenzado. La conexión que se había formado entre nosotros parecía poderosa y aterradora al mismo tiempo. Mientras Raúl se alejaba, no pude evitar sentir que mi vida estaba a punto de cambiar de una manera que nunca había imaginado. El misterio del collar, la desaparición de su hija y la posibilidad de que yo pudiera ser parte de todo esto eran más de lo que podía procesar. Regresé al jardín, donde las flores danzaban suavemente con el viento. Su fragancia llenaba el aire, y traté de concentrarme en la belleza que me rodeaba, pero la realidad me atraía de nuevo. Lo que había descubierto sobre mí misma y sobre Raúl era solo la punta del iceberg. Necesitaba respuestas, pero ¿qué pasaría si las encontraba? ¿Y si no me gustaba lo que descubría? Las preguntas giraban en mi mente mientras observaba el cielo tornarse naranja al atardecer. El día había sido largo y lleno de emociones, y sabía que apenas comenzaba a explorar las profundidades de mi propio pasado y del pasado de Raúl. ¿Qué más me aguardaba en esa mansión? ¿Qué secretos de la historia aún guardaban las sombras para mí? Almohadilla, almohadilla, almohadilla. El sol comenzaba a ponerse cuando escuché los pasos de Raúl acercándose. Siempre venía de la oficina a esa hora, y la expectativa de un nuevo día me ponía nerviosa. Mientras arreglaba unas flores en el jarrón de la sala, no pude evitar pensar en el collar que había encontrado en el jardín. Parecía tan familiar, como si hubiera sido hecho para mí,
pero al mismo tiempo, había algo profundo y misterioso en él. Era como si aquel objeto tuviera un peso emocional que aún no lograba comprender del todo. Raúl entró, y su mirada se fijó en mí. Dudó por un momento, como si estuviera tratando de descifrar algo en mi rostro. Sentía mi corazón acelerarse, y una parte de mí deseaba que se acercara y hablara sobre el collar. Pero, en lugar de eso, se dirigió a su escritorio, agarrando unas carpetas que parecían pesadas en sus manos. Valentina, dijo, mientras se sentaba, estoy pensando en contratar a un detective. Sentí una ola de ansiedad. ¿Qué estaría planeando? ¿Qué quería descubrir? No sabía si debería preocuparme o sentirme intrigada. ¿A detective? Pregunté, tratando de mantener la voz firme. ¿Para qué, señor Jiménez? Él me miró, y por un momento, sus ojos parecían más suaves, como si se preguntara si debía compartir sus inquietudes conmigo. Para investigar algunas cosas del pasado. Hizo una pausa, como si estuviera eligiendo las palabras con cuidado. No es fácil para mí, pero necesito entender qué pasó con mi hija. El corazón me dio un vuelco. Estaba hablando de la hija desaparecida. La recuerdo del collar que usaba, tan similar al que él había descrito, hizo que un escalofrío recorriera mi espalda. Su hija, murmuré, casi sin querer continuar la frase. ¿Aún no ha desistido de encontrarla? Nunca. La determinación en su voz era innegable. ¿Y tú, Valentina? ¿Qué sabes sobre tu pasado? La pregunta me tomó por sorpresa. Almohadilla, 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 ¿qué sabía yo? No tenía muchos recuerdos antes del orfanato, solo destellos de un parque, risas y una sensación de abandono. Yo, no sé mucho. Fui encontrada en un parque cuando era pequeña. Las palabras salieron de mi boca sin que realmente pensara en ellas. Solo eso. Raúl se inclinó hacia adelante, sus ojos fijos en los míos. ¿Y cuándo fue eso? Tenía alrededor de 2 años. Respondí, intentando recordar la fecha exacta. No tengo muchos detalles. Es como si mi vida antes del orfanato hubiera sido borrada. Él parecía contemplativo, casi perdido en sus pensamientos. Y entonces, con un gesto decidido, se levantó y comenzó a caminar de un lado a otro. ¿Qué crees que te pasó? Se detuvo y me miró, desafiante. No lo sé, admití, tragando en seco. Para ser sincera, a veces me pregunto si alguien me buscó. Si tenía una familia que realmente se preocupaba por mí. ¿Y si la tuvieras? Preguntó, y había una intensidad en su voz que me hizo sentir que estaba en una película, una escena dramática a punto de desarrollarse. Yo, no lo sé. Las palabras salieron titubeantes. Me gustaría pensar que sí, que había alguien que se importaba. La expresión de Raúl se volvió sombría por un momento, y me di cuenta de que él también lidiaba con sus propios dolores. La conexión entre nosotros era extraña y confusa, pero al mismo tiempo, había un lazo que parecía formarse. Valentina, voy a descubrir la verdad, dijo, su voz firme y decidida. No puedo permitir que vivas con la incertidumbre sobre tus orígenes. Esas palabras me tocaron de una manera que no esperaba. La idea de que le importaba lo suficiente como para preocuparse por mi pasado me hizo sentir un poco más valorada. Gracias, señor Jiménez. Yo, realmente aprecio eso. Dije, sintiendo la emoción desbordarse. En los días siguientes, la rutina en la mansión cambió. Almohadilla, almohadilla, almohadilla Marcelo, un detective que Raúl había contratado, comenzó a hacer preguntas, a investigar. Era un hombre alto, con una mirada penetrante y una presencia que imponía respeto. Pronto empezó a hacer preguntas que me ponían nerviosa. Valentina, ¿recuerdas algo del día en que te encontraron? ¿Alguien que pudiste haber visto? Me preguntó en una de sus visitas. Me senté en el sofá, con las manos temblando ligeramente. Los fragmentos de recuerdos que tenía eran como piezas de un rompecabezas que no encajaban. Solo destellos, comencé, tratando de organizar mis pensamientos. Un parque, niños jugando, un columpio, y luego, oscuridad. ¿Oscuridad? Repitió él, anotando todo. ¿Estabas sola? Asentí con la cabeza. Sí, creo que sí. No recuerdo a nadie a mi alrededor. Era como si estuviera perdida en un sueño del que no podía despertar.
Marcelo me miró con una expresión de empatía, pero también había determinación en su mirada. Vamos a descubrir lo que pasó, Valentina. Dijo, y pude ver la sinceridad en sus palabras. Con el paso de los días, la ansiedad comenzó a crecer en mí. No sabía si quería saber más sobre mi pasado o si prefería quedarme en la seguridad de la incertidumbre. Con cada nueva información que Marcelo traía, una nueva capa de duda se formaba. Una tarde, mientras cuidaba el jardín, las flores parecían cada vez más vibrantes, reflejando la luz del sol de manera deslumbrante. Sin embargo, una sombra de preocupación se cernía sobre mí. Comenzaba a cuestionarme qué sucedería cuando se revelara la verdad. «Valentina», gritó Raúl, acercándose a mí. Marcelo encontró algunos registros. Sentí que mi corazón se aceleraba. ¿Qué significaba eso? Dejé las flores a un lado y seguí a Raúl hasta la oficina. Él estaba visiblemente agitado, y eso solo aumentó mi ansiedad. ¿Qué descubrió? Pregunté, tratando de ocultar el temblor en mi voz. Almohadilla, almohadilla, almohadilla. Raúl se volvió hacia mí, con un papel en la mano. Encontró registros sobre ti. Te encontraron en un parque hace 17 años. Hizo una pausa, permitiendo que la información calara en mí. ¿Un parque? Murmuré, casi sin creerlo. ¿El mismo parque donde recuerdo haber estado? Sí. Asintió, y había un brillo en sus ojos que me intrigó. ¿Y hay algo más? Sentí que el aire a mi alrededor se volvía denso. ¿Qué es? Pregunté, casi suplicando. Marcelo descubrió que no eras solo una niña perdida. La voz de Raúl temblaba. Eras parte de una historia mucho más grande, Valentina. Y en ese momento, comprendí que mi vida nunca volvería a ser la misma. Las respuestas estaban a punto de ser reveladas, y no sabía si estaba lista para ellas. La verdad llegó como un puñetazo en el estómago. El sobre estaba allí, sobre la mesa del comedor, con un aire de gravedad que aceleraba mi corazón. Raúl se sentó frente a mí, su expresión era una mezcla de esperanza y miedo. Me miró a los ojos, como si intentara conectarse con la parte más profunda de mí, aquella que aún no sabía quién era. Valentina, comenzó, su voz temblorosa, el resultado de la prueba de ADN ha llegado. Sentía la tensión en el aire. ¿Qué significaba eso? Esa prueba era un simple trozo de papel, pero, al mismo tiempo, podría ser la clave para un mundo que apenas conocía, un mundo que me conectaba con él, con Raúl. Miré el sobre como si fuera un objeto mágico, capaz de revelarme verdades ocultas. ¿Y qué dice? Pregunté, la voz casi quebrándose. Raúl inhaló profundamente, y me di cuenta de que él también estaba luchando contra una marea de emociones. Valentina, eres la hija que perdí. La prueba lo confirmó. Eres mi hija. Las palabras de él estallaron dentro de mí, causando una tormenta de sentimientos que nunca supe que existían. Almohadilla, almohadilla, almohadilla. Una parte de mí quería gritar, correr y celebrar, mientras que la otra parte se hundía en un mar de confusión y dolor. No, no puedo creerlo, murmuré, moviendo la cabeza en incredulidad. No soy su hija. Sí, lo eres, insistió Raúl, su voz firme pero suave. Te encontraron en un parque hace 17 años, Valentina. Te he buscado durante tanto tiempo, no sabía si aún estabas viva. Las lágrimas comenzaron a deslizarse por mi rostro. El dolor de la pérdida que él sentía, la angustia de la búsqueda, todo eso se mezclaba con mi propia lucha por entender quién era. Pero, ¿cómo es posible? Mi vida, ¿todo esto fue un error? Margarita, que hasta entonces había permanecido en silencio, se acercó a mí, sus manos temblando levemente. Valentina, nosotros también te extrañamos. No eres un error. Eres una bendición que llegó en medio del dolor. Eres la oportunidad de reconstruir lo que se perdió. Reconstruir. Repetí, tratando de comprender. ¿Y si no sé cómo ser la hija que ustedes esperan que yo sea? No necesitas ser perfecta, respondió Raúl, su mirada rebosante de empatía. Solo necesitas ser tú misma. Vamos a aprender juntos. Miré hacia ellos, mi corazón latiendo con fuerza. La idea de tener una familia, de finalmente pertenecer a alguien, era deslumbrante, pero el dolor del pasado aún pesaba sobre mí. ¿Y qué pasó con mi madre? ¿Y con la mujer que me crió?
Vamos a descubrir todo esto, dijo Margarita, su tono cálido. No estás sola más. Ahora somos una familia, y enfrentaremos lo que venga juntos. Me sentía perdida, pero al mismo tiempo, había una chispa de esperanza. Su amor parecía calentar mi corazón, pero las preguntas aún flotaban en mi mente. ¿Y si mi madre está viva? ¿Y si ella no sabe de mí? Necesitamos entender lo que ocurrió, dijo Raúl, su voz ahora firme y decidida. Necesitamos encontrar respuestas, por ti y por todos nosotros. Almohadilla, 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 no podemos dejar que el tiempo pase sin buscar la verdad. Respire hondo, intentando procesar todo. ¿Cómo lograron vivir todos estos años sin mí? ¿Cómo fue para ustedes saber que yo estaba perdida? Raúl miró hacia abajo, como si los recuerdos lo lastimaran. Fue un dolor insoportable. Cada día era una lucha. La casa, sin ti, era un lugar vacío. Tu ausencia nos consumía. No lo sabía, murmuré, las palabras escapándose de mí. No sabía que ustedes existían. Margarita tomó mi mano. Ahora lo sabes. Y estamos aquí. Vamos a construir nuevos recuerdos, Valentina. El pasado no se puede cambiar, pero el futuro está en nuestras manos. Las lágrimas seguían cayendo, pero había un nuevo sentimiento brotando dentro de mí, la determinación. Quiero descubrir la verdad. Quiero saber sobre mi madre, quiero entender qué ocurrió. Y, sobre todo, quiero ser parte de esta familia. Raúl sonrió, una sonrisa que iluminó su rostro y aceleró mi corazón. Entonces, lo haremos juntos. No vamos a permitir que el pasado nos defina. Vamos a crear nuevos lazos, nuevas historias. Miré a sus ojos, sintiendo que, a pesar de todas las incertidumbres y preguntas, había un camino a seguir. Un camino que nunca imaginé que tendría. Un camino que ahora, finalmente, era mío. Estoy lista, declaré, sintiendo la fuerza crecer dentro de mí. Estoy lista para enfrentar lo que venga. Margarita me abrazó, y Raúl se unió a nosotros, formando un lazo que parecía curar las heridas del pasado. Nunca imaginé que podría sentir tanto amor en un solo momento. En ese instante, me di cuenta de que, a pesar de todos los desafíos, finalmente tenía una familia. Y, con esta nueva esperanza, estaba dispuesta a descubrir quién realmente era, a buscar las respuestas que tanto anhelaba y, sobre todo, a vivir el amor que finalmente había encontrado. Estaba en mi habitación, sentada al borde de la cama, cuando escuché el sonido del teléfono sonando en la sala. El corazón se me disparó y una ola de ansiedad recorrió mi cuerpo. Desde que se había revelado la verdad sobre mi origen, la casa estaba sumida en un silencio tenso. Raúl y Margarita vivían en un estado de constante aprehensión, y yo, por mi parte, luchaba por procesar todo lo que había cambiado en mi vida. Lo que antes era un lugar sombrío y lleno de ecos, ahora se convertía en un laberinto de emociones. Ernesto, el mayordomo de la casa, era una presencia extraña. Siempre me observaba con una mirada crítica, como si pudiera ver a través de mis inseguridades. Sabía que no confiaba en mí, pero no lograba entender por qué. El teléfono dejó de sonar, pero no pasó mucho tiempo antes de que Raúl entrara en mi habitación, con una expresión grave. Valentina, comenzó, con la voz baja y llena de peso. Necesito que vengas conmigo. Marcelo ha descubierto algo importante sobre tu pasado. Sentí un frío en el estómago. ¿Qué sucedió? ¿Qué descubrió? Raúl dudó antes de responder, fijando la mirada en el suelo. Ernesto, tiene una conexión con todo esto. Necesitamos enfrentarlo. Esas palabras resonaron en mi mente. ¿Qué tenía que ver Ernesto con mi historia? Siempre había sido solo un empleado, alguien que me trató con desdén. No quería creer que había más detrás de su comportamiento. Bajé las escaleras con Raúl, mi corazón latiendo descompasado. La sala estaba iluminada de manera difusa, pero la atmósfera era pesada. Marcelo estaba sentado en un rincón, con una mirada decidida en su rostro. A mi lado, Raúl me animó con un leve toque en el hombro. Marcelo, ¿qué encontraste?, preguntó Raúl, sin rodeos. Marcelo respiró hondo, como si se estuviera preparando para un impacto. Logré obtener información sobre el día en que encontraron a Valentina. Y, por coincidencia,
encontré algo que conecta a Ernesto con su desaparición. El aire se volvió más denso, y sentía que estaba a punto de desmayarme. ¿Qué quieres decir? Almohadilla, 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 pregunté, con la voz temblorosa. Ernesto estaba en el parque ese día. Lo vieron hablando con una mujer que desapareció poco después. Los testigos dijeron que parecía estar esperando a alguien. La realidad se instaló, y la repulsión hacia Ernesto comenzó a crecer dentro de mí. ¿Pero por qué haría eso? ¿Qué ganaría con ello? No lo sabemos aún, respondió Marcelo. Pero es necesario confrontarlo. Necesitamos saber qué sucedió. Raúl asintió, su rostro endurecido por la determinación. Vamos a llamarlo aquí. Necesita explicar. La tensión en el ambiente era palpable. Cuando Raúl salió de la sala a buscar a Ernesto, me pregunté si realmente era una buena idea. ¿Qué diría? ¿Cómo justificaría su comportamiento? Ernesto entró en la sala con una expresión de incomodidad, como si sintiera el peso de todas las dudas que flotaban sobre él. ¿Qué está pasando? Preguntó, su voz baja y desconfiada. Raúl no perdió tiempo. Ernesto, necesitamos hablar. Marcelo encontró información que te vincula con la desaparición de Valentina. La mirada de Ernesto se oscureció instantáneamente. Esto es una acusación infundada. No tengo nada que ver con eso. Estuviste en el parque ese día, dijo Marcelo, con voz firme. Los testigos lo confirmaron. Necesitamos que nos expliques qué hacías allí. Ernesto dudó, el sudor comenzando a escurrir por su frente. Yo, solo estaba de paso. No conozco a esa mujer. Estabas esperando a alguien, ¿verdad? Presionó Raúl, la ira comenzando a asomarse en sus ojos. ¿Sabías que Valentina estaba en ese parque? ¿Qué le hiciste? La sala parecía girar. Las palabras de Raúl eran como cuchilladas, y me sentía cada vez más confundida. La imagen de Ernesto se transformaba de un simple mayordomo a un posible villano en mi historia. No tengo que responder a eso. Gritó Ernesto, la voz cargada de desesperación. Miró hacia mí, intentando buscar una conexión. Almohadilla, 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 Valentina, necesitas entender, hice esto para protegerte. Proteger. No podía controlar la rabia que subía. ¿Cómo podrías proteger a alguien haciendo esto? Me dejaste en un parque como si fuera un objeto. Si supieras la verdad, no entenderías. Parecía estar perdiendo el control, pero la verdad estaba saliendo a la luz. Basta, gritó Raúl, la frustración desbordando. Vas a contarnos todo ahora, ¿qué pasó aquel día? Ernesto respiró hondo, pero su voz falló. Yo fui instruido. Alguien me dijo que dejara a la niña en el parque. Dijeron que era por su bien. Que estaría mejor lejos de mí. ¿Qué quieres decir con lejos de mí? Pregunté, la confusión mezclándose con la ira. Yo, no era lo suficientemente bueno para cuidarte. Me dijeron que tendrías una vida mejor si te dejaba allí. No quería que crecieras en un lugar como ese, finalmente confesó, la voz quebrada, como si estuviera reviviendo su propio dolor. La ira dentro de mí se transformó en una ola de compasión. ¿Quién te mandó a hacer esto? ¿Quién te dijo que me dejaras allí? Miró a Raúl, y luego a mí, como si estuviera sopesando sus opciones. No puedo decirlo. Tengo miedo. Raúl se acercó a Ernesto, la intensidad de su mirada casi consumiéndolo. No tienes elección. Si no nos dices quién está detrás de esto, bien podría ser la última vez que veas la libertad. No sé si puedo, comenzó Ernesto, pero la presión era insoportable. Dínoslo, exclamó Marcelo, avanzando un paso al frente. Con una expresión de desesperación, Ernesto finalmente se rindió. Era un hombre que tenía interés en ti, Valentina. Dijo que estaba tratando de proteger tu vida. Que había personas que querían hacerte daño. Las palabras me estaban aplastando. Estaba tan cerca de entender quién era, pero ahora todo parecía más confuso que nunca. ¿Quién era ese hombre? Almohadilla, 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 no lo sé. Solo sé que él tenía un poder sobre mí, y no pude resistir. Mi amenazó. No quería que te lastimaras. Raúl se apartó un poco,
la furia y el dolor en su mirada se entremezclaban. Sabías que Valentina era mi hija. Lo sabías y aún así hiciste esto. No tenía elección, gritó Ernesto, su voz llena de desesperación. Pensé que estaba haciendo lo correcto. La sala quedó en un silencio tenso. No sabía qué sentir. La rabia se mezclaba con la tristeza, y todas mis esperanzas de un nuevo comienzo parecían desmoronarse. Raúl me miró, y me di cuenta de que estaba luchando contra sus propias emociones. Valentina, lo siento mucho por todo esto. No sabía que había pasado eso. Pensaba que eras una joven perdida, pero eres mi hija. Y no voy a permitir que nadie más te haga daño. Esas palabras fueron como un bálsamo en medio del caos. El vínculo que estábamos intentando construir se estaba fortaleciendo, incluso en medio del dolor. Y, al mismo tiempo, la sensación de traición por parte de Ernesto me dejaba confusa. Necesitas irte, Ernesto. Ya no confío en ti, declaró Raúl, su voz firme y decidida. Ernesto permaneció en silencio, los ojos llenos de arrepentimiento. Lo siento mucho, Valentina. Realmente lo siento. Mientras se daba la vuelta para irse, la sala parecía un campo de batalla emocional. No sabía cómo sentirme respecto a él. La rabia y la tristeza se entrelazaban, pero había una cosa clara: necesitaba cuidar de mí y de las personas que finalmente estaban convirtiéndose en mi familia. Era una mañana soleada cuando yo, Valentina, me senté a la mesa de la cocina de la mansión. El aroma del café fresco invadía el aire, mezclándose con el dulce olor de los panes calientes que Margarita, mi nueva madre, había preparado. La luz del sol entraba por las amplias ventanas, iluminando el ambiente y trayendo una sensación de esperanza que nunca había sentido antes. Almohadilla, almohadilla, almohadilla. Margarita estaba de pie a mi lado, mezclando la masa de un pastel. Su cabello castaño claro caía en suaves ondas sobre los hombros, y sus ojos reflejaban una mezcla de alegría y preocupación. ¿Está bien, Valentina?, preguntó ella, mirándome con una expresión amable. Sí, estoy bien, respondí, tratando de ocultar la ansiedad que aún residía en mi pecho. Solo estoy pensando en cómo será este encuentro. Todo es tan nuevo para mí. Margarita se detuvo por un momento, se limpió las manos en el paño y se volvió hacia mí. Podía ver la empatía en su mirada. Sé que es un gran paso, dijo ella, con voz suave. Pero recuerda que estamos aquí para ti. Esta es tu casa ahora, y somos una familia. Las palabras de ella me calentaron el corazón. Era extraño pensar que, hace poco, estaba sola en un orfanato, sin saber nada sobre mi verdadera familia. Ahora tenía un padre y una madre, y un hogar lleno de secretos e historias. La idea de reconstruir todo eso me dejaba nerviosa, pero también emocionada. Gracias, Margarita. Eso significa mucho para mí, respondí, inclinándome para darle un leve abrazo. El gesto fue tímido, pero Margarita me envolvió en un abrazo apretado, como si supiera cuánto necesitaba ese cariño. Después del desayuno, decidimos reunirnos en la sala de estar. Raúl llegó a casa más temprano de lo habitual, y la atmósfera estaba cargada de expectativas. Entró, pareciendo cansado, pero su semblante se iluminó al vernos. «Buenos días, mi linda familia», exclamó Raúl, con una sonrisa que hizo latir mi corazón. Se acercó a nosotros y me abrazó. «Valentina, ¿cómo te sientes hoy?» «Un poco nerviosa, pero emocionada», confesé, mirando sus ojos que reflejaban amor y preocupación. «Eso es normal», dijo él, acariciando mi cabello. «Es un gran cambio, pero lo estás haciendo muy bien. Recuerda que estamos juntos en esto». Almohadilla, almohadilla, almohadilla. La sensación de pertenencia era nueva para mí. En los últimos días, me había acostumbrado a ver a Raúl y Margarita como figuras de autoridad, pero ahora, con el descubrimiento de que era su hija perdida, todo parecía diferente. Estaba aprendiendo no solo a ser hija, sino también a ser parte de una familia. «Podemos hablar sobre lo que sucedió, si quieres», sugirió Raúl, mientras nos acomodábamos en el sofá. «Sé que tenemos mucho que discutir». «Sí, me gustaría eso», respondí, sintiendo el peso del pasado aún presente. «Quiero entender mejor todo esto, ¿cómo podemos avanzar?» Margarita se sentó a mi lado, sosteniendo mi mano. Podía sentir su fuerza, y eso me dio valor.
Lo que ocurrió en el pasado fue doloroso, pero ahora tenemos la oportunidad de reescribir nuestra historia, dijo Raúl, mirándonos a las dos. Necesitamos enfrentar esto juntos. Quiero saber sobre mi hermana, murmuré, la recuerdo de la revelación del detective aún fresca en mi mente. No puedo dejar de pensar en ella. La expresión de Raúl se tornó seria. Respiró hondo antes de responder. Yo también quiero encontrar a tu hermana. No sé dónde está, pero lo descubriremos juntos. Y, independientemente de lo que pase, eres mi hija y siempre lo serás. Sentí una ola de emoción al escuchar esas palabras. La idea de tener una hermana, de finalmente entender las lagunas de mi vida, me hacía sentir esperanzada. ¿Qué podemos hacer para empezar? Pregunté, decidida a tomar una acción. Primero, necesitamos reunir toda la información que tenemos, respondió Raúl. Y luego, podemos ponernos en contacto con el detective nuevamente. Él puede ayudarnos a rastrear su ubicación. La conversación fluyó naturalmente, y me vi involucrada en planes y estrategias. Era como si, de repente, la vida tuviera un propósito. Ya no estaba sola, y eso era más poderoso de lo que jamás imaginé. Almohadilla, almohadilla, almohadilla. A medida que la conversación avanzaba, Margarita comenzó a compartir historias sobre la infancia de Raúl y cómo él había lidiado con la pérdida de su hija. El tono de su voz era nostálgico, y podía percibir el dolor que aún lo atormentaba. Solía llevar a mi hija a pasear por el parque, dijo Raúl, con la mirada perdida en recuerdos. Cada vez que pasaba por allí, sentía que me faltaba una parte de mí. Siempre quise saber quién era, cómo era, completó Margarita, con una expresión triste. Pero ahora, Valentina, tú eres nuestra nueva oportunidad, y no podemos dejar de luchar por eso. Me sentí emocionada al escuchar sus palabras. Era como si me hubieran elegido para llenar un vacío que ellos llevaban consigo. La idea de que podría ayudar a sanar las heridas de mi nueva familia me motivó aún más. Prometo que haré lo que sea necesario para encontrar a mi hermana, declaré, con determinación en la voz. Raúl sonrió, y pude ver la esperanza brillar en sus ojos. Esa es la actitud correcta, Valentina. Juntos, lo haremos. Después de aquella conversación, la dinámica entre los tres comenzó a cambiar. Me sentía más cómoda compartiendo mis pensamientos y sentimientos, y Raúl y Margarita estaban cada vez más abiertos y acogedores. Ese día, decidí que necesitaba hacer algo para fortalecer aún más nuestras relaciones. Recordé cómo el jardín se había convertido en mi refugio y una fuente de inspiración. Miré a Margarita y sugerí, ¿qué tal si hacemos algo especial en el jardín? Podemos plantar flores y crear un espacio bonito para nuestra familia. Esa es una idea excelente, exclamó Margarita, su rostro iluminándose. El jardín siempre ha sido un lugar especial para mí, y podemos transformarlo en un símbolo de nuestro nuevo comienzo. Raúl estuvo de acuerdo, y pronto estábamos todos de pie, listos para arremangarnos. La energía en el aire era contagiosa, y no podía evitar sentir que estábamos comenzando a construir algo valioso juntos. Almohadilla, almohadilla, almohadilla. Armados con guantes de jardinería, comenzamos a limpiar y preparar el espacio. Mientras trabajábamos, las risas y las conversaciones fluían de manera natural. Yo compartía historias del orfanato y las pequeñas aventuras que había tenido a lo largo de los años. Margarita hizo lo mismo, contando sobre su infancia, las tradiciones de su familia y como siempre soñó con tener un jardín florido. Mi padre solía decir que las flores son como las personas, dijo Margarita, sonriendo. Necesitan amor y cuidado para florecer. Raúl, que estaba podando algunas plantas, se detuvo y añadió, y al igual que las flores, nuestra familia también necesita atención y dedicación. Todos estamos creciendo juntos, y eso es lo más importante. Esas palabras resonaron en mi corazón. Me daba cuenta de que finalmente me estaba conectando con ellos, no solo como una hija, sino como parte de una familia que estaba renaciendo. El trabajo en el jardín se convirtió en un momento de pura alegría. El sol brillaba y, a medida que plantábamos las flores, sentía que estábamos sembrando amor y esperanza. Cuando terminamos, miré el trabajo que habíamos hecho. El jardín ahora estaba lleno de nuevos colores y vida, y no pude evitar sentirme orgullosa. Era un símbolo de nuestro renacimiento, y estaba emocionada por ver cómo todo podría florecer.
Esa tarde en el jardín no fue solo un momento de trabajo, fue un hito en nuestro viaje juntos. Y, mientras el sol se ponía, sabía que, aunque el pasado había sido complicado, el futuro comenzaba a dibujarse de manera hermosa ante nosotros. El sol comenzaba a elevarse en el cielo, tiñendo el jardín de la mansión con tonos dorados y naranjas. Me estiré, sintiendo la suave brisa que entraba por la ventana de mi habitación. Despertar en esa casa era una mezcla de emociones. Por un lado, había una sensación de pertenencia que nunca había experimentado antes. Por otro, la ansiedad de saber que aún había mucho por descubrir sobre mi pasado y sobre esta nueva vida. Almohadilla, 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 necesitaba concentrarme en el presente y disfrutar de cada momento que estaba recibiendo. Bajé las escaleras con el corazón acelerado. El aroma del café fresco invadía el aire, atrayéndome como un imán. Encontré a Margarita en la cocina, con un delantal, revolviendo en una olla. El calor de la escena era reconfortante, y sonreí al verla tan absorta en sus tareas. «Buenos días, Valentina», dijo, con una sonrisa cálida. «¿Te gustaría un poco de café?» «Sí, por favor», respondí, tratando de esconder la timidez que aún me acompañaba. «El olor es maravilloso». «Es una receta de mi abuela», explicó Margarita, sirviendo una taza llena de café humeante. Ella solía hacerlo siempre que quería acoger a alguien especial. «Y tú, querida, eres muy especial para nosotros». Sus palabras me tocaron profundamente. Desde que llegué, Margarita había sido una presencia constante y acogedora, aunque todavía sentía cierta reticencia para acercarme a ella. Me senté a la mesa y la observé atentamente mientras se movía por la cocina. Era como si estuviera viviendo un sueño, y me preguntaba si conseguiría acostumbrarme a esto. «Hoy pensé en hacer algo diferente», dijo Margarita, rompiendo el silencio. «¿Qué te parece si pasamos el día en el jardín? Podemos plantar algunas flores nuevas y disfrutar del sol». «Me encantaría», exclamé, sintiendo una ola de entusiasmo. El jardín ya era un lugar especial para mí, y la idea de pasar más tiempo allí con Margarita era perfecta. Después del desayuno, nos dirigimos al jardín. La luz del sol iluminaba cada hoja y pétalo, creando un espectáculo de colores vibrantes. Margarita trajo herramientas de jardinería y varias plántulas de flores. Mientras ella me mostraba cómo plantar, sentía que estábamos creando algo más que un jardín, estábamos cultivando un lazo que crecía con cada instante. «Estas flores representan esperanza y renovación», me explicó Margarita. «Almohadilla, almohadilla, almohadilla, siempre me recuerdan que, al igual que ellas, nosotros también podemos florecer, incluso después de las tormentas». «Es hermoso», respondí, observando las flores con admiración. Nunca supe mucho sobre jardinería, pero siento que aquí puedo aprender y crecer. Margarita sonrió, y juntas comenzamos a plantar. Hablamos sobre nuestras vidas, nuestros sueños e incluso sobre el pasado. Ella me contó historias de su infancia, y yo, alentada, compartí algunos recuerdos del orfanato. Era sorprendente cómo la conexión entre nosotras crecía con cada palabra intercambiada. «¿Sabes, Valentina?», comenzó Margarita, mientras cavaba un hoyo para la planta, «la vida puede estar llena de desafíos, pero cada uno de ellos nos enseña algo. Yo también pasé por tiempos difíciles antes de encontrar la felicidad junto a Raúl. Siento que apenas estoy empezando a entender eso», respondí, mirando las flores que estábamos plantando. «A veces, es difícil creer que realmente pertenezco aquí. Todo es tan nuevo para mí». «Perteneces aquí, querida», aseguró Margarita, mirándome a los ojos con sinceridad. «Nosotros te deseamos como parte de nuestra familia. Eres una nueva esperanza para nosotros». A medida que el día se desarrollaba, la luz del sol comenzó a declinar, y el cielo se tornó más suave, teñido de rosa y lilas. Terminamos de plantar las flores y nos sentamos en un banco de madera, admirando nuestro trabajo. El jardín parecía más vibrante y lleno de vida, y yo me sentía parte de él, así como parte de esta nueva familia. «Valentina», llamó Margarita, con voz suave. «¿Te gustaría ir al parque donde te encontraron? Creo que sería un buen paso para que enfrentes tu pasado». Me quedé en silencio por un momento, la idea me parecía tanto aterradora como liberadora. El parque representaba un capítulo de mi vida que aún no había explorado completamente,
pero al mismo tiempo, podría ser un lugar de sanación. Creo que sí, finalmente respondí. Almohadilla, 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 sería bueno entender de dónde vengo y cómo todo comenzó. Margarita sonrió, como si supiera que esa era la respuesta correcta. Entonces vamos. Podemos ir mañana, si estás lista. Esa noche, mientras me preparaba para dormir, no podía dejar de pensar en la propuesta de Margarita. El parque, la memoria de ser abandonada, todo eso me atormentaba y me intrigaba al mismo tiempo. ¿Qué encontraría allí? ¿Sería un lugar de dolor o de liberación? A la mañana siguiente, recibí a Margarita con una sonrisa al bajar las escaleras. Ella me esperaba con un sombrero de sol y una sonrisa animada. ¿Lista para nuestra aventura? Sí, estoy, respondí, con un toque de nerviosismo en la voz. El camino hasta el parque parecía más corto de lo que imaginaba. Al llegar, un aire de nostalgia se apoderó de mí. El parque era hermoso, con árboles frondosos y un pequeño lago que reflejaba el cielo azul. Vamos a dar una vuelta, sugirió Margarita, y comenzamos a caminar. Con cada paso, una mezcla de recuerdos y sentimientos surgían, y yo intentaba procesar todo eso. ¿Recuerdas algo de aquí?, preguntó ella, mirándome con atención. Solo destellos, confesé. Una sensación de frío, la hierba bajo mis pies, y un árbol enorme. Era como si estuviera esperando a alguien. Margarita se detuvo y miró hacia un gran árbol que se erguía majestuoso en el centro del parque. Creo que ese es el árbol, dijo ella, señalando. ¿Vamos hasta allí? Al llegar cerca del árbol, podía sentir una energía diferente. Era como si ese lugar estuviera vivo, guardando secretos y memorias. Me senté bajo la sombra del árbol, y Margarita se unió a mí. A veces, enfrentar el pasado es el primer paso para seguir adelante, dijo amablemente, poniendo su mano en mi hombro. Estás haciendo esto, Valentina. Y sabes que estoy aquí contigo. Le agradecí con una sonrisa. Era un momento de conexión profunda, donde las palabras eran innecesarias. Almohadilla, 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 el silencio hablaba por sí mismo, y allí, bajo el árbol, sentía que finalmente comenzaba a encontrarme. Al regresar a casa, mi corazón estaba más ligero. El día había sido más que solo un paseo, me estaba ayudando a entender quién era y dónde pertenecía. Y, mientras el sol se ponía, sabía que estaba rodeada de amor y esperanza, lista para continuar la travesía que había comenzado. El sol brillaba intensamente en el cielo azul, y el jardín de la mansión estaba más vibrante que nunca. Las flores de colores danzaban al viento, y el dulce aroma de las rosas llenaba el aire. Era el día de la fiesta que había organizado para celebrar mi nueva vida con la familia que nunca pensé que tendría. Estaba nerviosa, pero también llena de entusiasmo. Para mí, era un nuevo comienzo, una oportunidad de mostrar a todos que, a pesar de mi complicado pasado, era capaz de brillar. Mientras organizaba las últimas cosas, escuché la voz de Margarita llamando desde la puerta. Valentina, tienes que venir a ver esto. Corrí hasta la entrada y encontré a Margarita con una enorme sonrisa en el rostro, sosteniendo un globo rosa que flotaba alegremente al viento. Mira lo que encontré, vamos a ponerlo en la entrada. Es perfecto, le respondí, sintiendo que mi corazón se calentaba con su entusiasmo. Juntas, comenzamos a colgar los globos y las cintas coloridas que había comprado. Estoy tan emocionada de que nuestros amigos vean esto, todo está hermoso. Margarita me miró, sus ojos brillando. Nunca supe que tenías tanto talento para la decoración, Valentina. Esto está increíble. Realmente has devuelto la vida a este lugar. Gracias, Margarita. Solo quiero que todos sientan la alegría que estoy sintiendo ahora, le dije, mientras miraba a mi alrededor en el jardín. Es como si este lugar hubiera estado esperando por mí. Con el paso del tiempo, los invitados comenzaron a llegar. Amigos del colegio, algunos vecinos e incluso personas del orfanato vinieron a celebrar conmigo. Almohadilla, 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 mi corazón latía acelerado mientras saludaba a cada uno de ellos, lleno de gratitud. Era una sensación surrealista ver a tantas personas a mi alrededor, todas sonriendo y divirtiéndose. Valentina, exclamó Ana, una amiga del orfanato, mientras me abrazaba. Estoy tan feliz por ti. La mansión está maravillosa. Gracias,
Ana. Todo es tan nuevo y emocionante para mí, le respondí, envolviéndola en un abrazo apretado. Siento que finalmente pertenezco a algún lugar. En medio de la fiesta, Raúl se acercó a mí, con los ojos brillando de orgullo. Valentina, hiciste un trabajo magnífico aquí, dijo, gesticulando hacia el jardín. Nunca he visto este lugar tan lleno de vida. Gracias, papá, le dije, sintiendo una ola de emoción al llamarlo así. La palabra aún era extraña en mi boca, pero al mismo tiempo, traía un consuelo indescriptible. Solo quería que todos se sintieran en casa. Es un día especial para todos nosotros. Él sonrió, y la expresión en su rostro me hizo sentir que todo lo que había pasado había valido la pena. Y sin duda está siendo especial. Eres una verdadera Jiménez. El tiempo fue pasando, y la música comenzó a sonar suavemente de fondo. Los niños corrían por el jardín, mientras los adultos se reunían en grupos animados, conversando y riendo. Me alejé un poco para observar todo esto, sintiendo una felicidad que nunca antes había experimentado. Cuando vi a Margarita conversando con algunas vecinas, decidí unirme a ellas. Valentina, tienes que probar el pastel que hice, dijo Margarita, llevándome más cerca. Es de chocolate con relleno de fresa, y no exagero cuando digo que es el mejor que he hecho. Confío en ti, Margarita. Si lo hiciste, debe ser increíble, reí, sintiéndome tan a gusto a su lado. Vamos a ver si a la gente le gusta. Margarita cortó el pastel y empezó a servir los trozos, y pronto la mesa estaba llena de personas saboreando el delicioso postre. Almohadilla, almohadilla, almohadilla me mezclaba entre los grupos, escuchando risas e historias que parecían resonar en el aire. Valentina, ¿te estás divirtiendo?, preguntó Ana mientras saboreaba un trozo de pastel. Realmente te mereces este momento. Sí, estoy, todo es tan perfecto, respondí, mirando a mi alrededor. Nunca pensé que podría tener un día así. A veces siento que estoy soñando. Y es un sueño que mereces vivir, dijo ella, dándome una palmadita en el brazo. Eres fuerte y valiente, mira hasta dónde has llegado. En ese momento, sentí que era verdad. Había superado tantos obstáculos y ahora estaba rodeada de personas que se preocupaban por mí. Los recuerdos del orfanato comenzaron a desvanecerse, dando paso a nuevas memorias que estaba creando con mi nueva familia. La fiesta continuó, y me di cuenta de que la noche se acercaba. Las luces del jardín empezaron a brillar, creando una atmósfera mágica. Raúl se levantó, sosteniendo una copa de vino. Por favor, todos, atención, llamó, y el murmullo de la fiesta se disipó rápidamente. Hoy estamos aquí para celebrar no solo el cumpleaños de Valentina, sino el regreso de una parte de nuestra familia que estaba perdida. Valentina, has traído alegría y luz a nuestras vidas. Te amamos y estamos tan felices de tenerte con nosotros. La gente aplaudió, y me sentí sonrojarme con la atención. Gracias, papá. También los amo. Nunca pensé que podría tener una familia así, y cada uno de ustedes significa mucho para mí, dije, con la voz entrecortada por la emoción. Margarita se levantó a mi lado, sosteniendo mi mano. Valentina, eres una bendición para nosotros. Estoy tan orgullosa de ti y de la mujer increíble que te estás convirtiendo. Las lágrimas comenzaron a deslizarse por mi rostro, pero eran lágrimas de felicidad. Gracias, Margarita. No podría haber pedido una mejor madre. Y así, la fiesta continuó, llena de momentos de alegría y amor. Nunca me había sentido tan viva, tan parte de algo más grande. Almohadilla, 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 cada sonrisa, cada abrazo, cada palabra de cariño me recordaba que había encontrado mi lugar en el mundo. Cuando la noche finalmente llegó a su fin y los invitados comenzaron a despedirse, me di cuenta de que había construido algo más que una simple fiesta. Había tejido lazos, conexiones y un hogar. Miré a Raúl y Margarita, que estaban a mi lado, y agradecí silenciosamente al destino por haberme llevado hasta ellos. Sabía que apenas comenzaba mi viaje, y con ellos a mi lado, estaba lista para enfrentar cualquier desafío que se presentara. La fiesta en el jardín estaba en pleno apogeo, con risas y música resonando por doquier. Las luces colgantes en los árboles brillaban como estrellas, y el aroma de la comida casera inundaba el aire. Estaba rodeada de amigos y nuevos conocidos,
pero algo dentro de mí aún pulsaba con la incertidumbre de quién realmente era. Mientras observaba las interacciones a mi alrededor, una mezcla de felicidad y ansiedad crecía en mi pecho. Después de todo, había encontrado una familia, pero aún había un profundo vacío que no podía ignorar. Fue entonces que, de repente, la atmósfera festiva fue interrumpida por una presencia inesperada. Un hombre alto, con una mirada seria y un aire misterioso, se había acercado al centro del jardín. Parecía fuera de lugar, como si no perteneciera a ese escenario alegre. Mis ojos se encontraron con los de Raúl, que estaba conversando con Margarita. La expresión de Raúl cambió instantáneamente, y una sombra de preocupación cruzó su rostro. «Valentina, quédate aquí», dijo Raúl, con un tono autoritario, mientras se dirigía hacia el hombre. No pude escuchar la conversación, pero la postura de Raúl dejaba claro que algo estaba ocurriendo. El hombre, con un gesto, señaló a Raúl y luego a mí. Mi corazón se aceleró. ¿Qué podría ser tan importante como para interrumpir una celebración? La multitud comenzó a dispersarse, creando un círculo alrededor de ellos, y la curiosidad se apoderó de los invitados. Almohadilla, 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 me acerqué, tratando de escuchar lo que se decía. «¿Quién eres?», preguntó Raúl, su voz tensa. «¿Qué quieres?». «Soy investigadora privada», respondió el hombre, con una voz imperturbable. «Trabajé en el caso de su hija desaparecida hace años». Una ola de murmullos recorrió la multitud. Mi estómago se revolvió. ¿La hija desaparecida de Raúl? Ese era un tema que conocía bien, pero no lo suficiente. «¿Qué sabes?», presionó Raúl, sus ojos llenos de una mezcla de ira y esperanza. «Tengo información que puede cambiarlo todo», dijo el hombre, haciendo una pausa dramática. «Ella no está muerta. Su hija está viva». El mundo a mi alrededor quedó en silencio. No podía procesar lo que decía. La idea de que la hermana que nunca conocí pudiera estar viva era una noticia abrumadora. «¿Cómo lo sabes?», pregunté, mi voz temblorosa. El hombre se volvió hacia mí, y su mirada parecía pesarosa. «Descubrí registros que indican que fue adoptada por una familia en otra ciudad. Ellos no sabían su verdadera procedencia», explicó. «Pero ahora, con la tecnología actual, podemos rastrear sus pasos». Raúl parecía en estado de shock, sus ojos se agrandaron mientras absorbía la información. «¿Dónde está? ¿Cómo podemos encontrarla?». Su voz estaba cargada de emoción, y podía sentir la esperanza renaciendo dentro de él. «Necesitamos tiempo para reunir la información necesaria», respondió el investigador. «Pero puedo ayudar. Si están dispuestos a seguir este camino, podemos encontrar a su hija». Miré a Raúl y a Margarita, que estaban en un estado de confusión y expectativa. «Quiero ayudar», dije, sintiendo una oleada de determinación. «Si mi hermana está viva, quiero conocerla. Quiero que nosotros, que somos una familia ahora, podamos traerla de vuelta». Raúl me miró, y había un destello de orgullo en sus ojos. «Sí, Valentina», dijo con firmeza. «Haremos esto juntos». Almohadilla, 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 la fiesta, que antes estaba llena de risas y alegría, ahora se había transformado en un momento de seriedad. Los invitados comenzaron a dispersarse lentamente, dándose cuenta de que algo importante estaba sucediendo. Me sentía en un torbellino de emociones, pero una cosa era cierta, estaba dispuesta a enfrentar cualquier desafío que viniera por delante. En los días siguientes, la vida en la mansión se convirtió en una mezcla de expectativa y ansiedad. Raúl y yo estábamos en contacto constante con el investigador, quien trabajaba incansablemente para reunir información sobre mi hermana. No sabía cómo sería encontrarla, pero la idea me llenaba de una esperanza renovada. El pasado, que había sido tan sombrío, ahora parecía tener una luz al final del túnel. Fue en una tarde soleada cuando recibimos la noticia que tanto esperábamos. El investigador llamó con un tono de entusiasmo en su voz. «He encontrado a tu hermana», dijo. «Se llama Sofía y está viviendo en una ciudad vecina. La familia que la adoptó quiere conocerlos». Raúl y yo intercambiamos miradas, y la emoción nos invadió. «¿Cuándo podemos conocerla?», pregunté, conteniendo apenas la ansiedad. «Quiero que sepa que no está sola». «Podemos programar un encuentro para este fin de semana», sugirió el investigador.
Puedo estar presente para facilitar la transición. Será un momento delicado, pero creo que será positivo. En los días que siguieron, la expectativa creció. La fiesta, que antes celebraba mi nueva vida, ahora se convertía en un punto de partida para mi verdadera jornada. No sabía qué esperar de Sofía, pero la idea de finalmente encontrar a la hermana que había buscado durante toda mi vida me llenaba de esperanza. Finalmente, llegó el día del encuentro. Me vestí con cuidado, eligiendo un vestido que reflejara a la nueva mujer en la que me había convertido. Raúl y Margarita estaban a mi lado, ofreciendo un apoyo silencioso. El coche del investigador nos llevó a una pequeña casa en una calle tranquila. ¿Estás lista? Almohadilla, 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 Raúl preguntó, sosteniendo mi mano. Respiré hondo, intentando controlar la ansiedad que pulsaba en mi corazón. Respondí, con una determinación que no sabía que tenía. Cuando llegamos a la puerta, el investigador golpeó y, tras algunos instantes que parecieron una eternidad, la puerta se abrió. Una joven con cabello castaño y ojos curiosos nos miró. Era Sofía. El mundo a nuestro alrededor pareció desaparecer mientras la observaba, sintiendo una conexión instantánea. Hola, dije, mi voz temblorosa. Soy Valentina. Sofía, respondió, dudosa, pero con un brillo de reconocimiento. ¿Tú eres mi hermana? La pregunta la puso nerviosa. Sí, lo soy, dije, dando un paso al frente. Y estoy tan feliz de conocerte. La emoción nos invadió mientras nos acercábamos, y el abrazo que compartimos estuvo cargado de sentimientos que no podían ser descritos con palabras. Raúl y Margarita nos observaban, y supe que, en ese momento, estábamos finalmente reconstruyendo nuestra familia, aunque el camino no había sido fácil. La conversación fluyó naturalmente, y pronto estábamos compartiendo historias sobre nuestras vidas, nuestros sueños, sobre todo, lo que significaba finalmente ser una familia. La historia de Sofía se entrelazaba con la mía, y a medida que hablábamos, me di cuenta de que el amor y la conexión que buscábamos siempre habían estado allí, esperando ser descubiertos. Mientras el sol se ponía en el horizonte, iluminando nuestros rostros con una luz dorada, supe que estábamos apenas al comienzo de una nueva travesía. Una travesía de amor, perdón, y sobre todo, de pertenencia. Y, al lado de Raúl, Margarita y ahora Sofía, estaba lista para enfrentar cualquier desafío que la vida nos deparara. Después de todo, la verdadera familia no se trata solo de lazos de sangre, se trata de amor, conexión y el coraje de comenzar de nuevo. Claro, puedo ayudarte con eso. Sin embargo, parece que no has proporcionado el texto que deseas traducir. Por favor, comparte el texto y estaré encantado de traducirlo para ti. Claro, puedo ayudarte con eso. Sin embargo, parece que no hay un texto anterior proporcionado para traducir. Por favor, comparte el texto que deseas que traduzca al español y con gusto lo haré. Por supuesto, aquí tienes la traducción al español. Traduce el texto anterior utilizando inteligencia artificial, asegurando precisión y fluidez natural en el idioma español. Asegúrate de que el contenido preserve el contexto y el tono original, adaptándose a las sutilezas culturales del español para que la traducción sea clara, atractiva y fiel a la intención de las palabras.